Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros todos. Mi nombre es Max Gallegos. Voy a proceder a exponer el laboratorio número 3, que trata sobre el análisis de cortocircuitos según las normas y el equivalente Thevenin, ¿no?, de un sistema. Los objetivos principales son analizar los parámetros que contiene cada norma al momento de realizar una simulación de cortocircuito, realizar una comparación entre los distintos parámetros de cortocircuito de cada norma y representar nuestro sistema eléctrico de potencia por un equivalente Thevenin, ¿no? En este caso vamos a utilizar un ejemplo del mismo Dick Silent llamado Bus 39, ¿no? En el cual encontramos una malla, un circuito que está conectado al sistema mediante una sola línea, ¿no? Entonces cumple el requisito para poder realizar, ¿no?, las operaciones. Lo primero que debemos hacer es colocar el external grid eh, y revisar qué parámetros nos va a pedir, ¿no? Por ejemplo, nos pide el ángulo y la tensión. En este caso, simplemente corriendo flujo óptimo con las cargas conectadas y el sistema conectado, podemos determinar, ¿no?, la tensión y el ángulo. Para hacerlo más ameno, más fácil, podemos eh, tomar los datos en una tabla de Excel, ¿no? Los datos son sencillos y la recopilación es más sencilla aún. Solo debemos rellenar mientras vamos tomando, ¿no? La siguiente parte es calcular los cortocircuitos máximos y mínimos de una falla trifásica, ¿no? Porque nos pide, ¿no?, corriente máxima en el cortocircuito y la potencia máxima en el cortocircuito, ¿no? Podemos entender de que esto es una falla trifásica. ¿Y cómo hacemos este procedimiento? Tenemos que desconectar las cargas, ¿no? Desconectamos todas las cargas a nuestra barra, procedemos a correr el flujo y una vez corriendo el flujo, simulamos un cortocircuito, ¿no? Según el método IS o el BDE, ¿no? No hay ningún problema porque son totalmente iguales, ya sea trifásica máxima o mínima. De la misma manera, recopilamos los datos en una tabla de Excel, como los tenemos aquí, y seguimos, ¿no?, con el siguiente paso. El siguiente paso es hallar las impedancias, ¿no?, de la línea, pero nos está pidiendo en impedancias de secuencia positiva, secuencia negativa, secuencia cero, ¿no?, de la línea. Entonces, si nos habla de secuencias positivas, negativas y cero, eh, podemos pensar de que se trata de una falla monofásica, ¿no? Podemos extrapolar eso. Entonces, vamos a la mismo método y seleccionamos, ¿no?, una falla monofásica, ¿no?, o de línea a tierra, máxima y mínima, ¿no?, para ambos casos. De la misma manera, los datos los recopilamos en una tabla de Excel y podemos reemplazar, ¿no?, los valores que nos pide, que es divisiones simples, ¿no?, de las impedancias máximas y las impedancias mínimas, ¿no? En este caso, el external grid ya está colocado con todos sus valores. Podemos usar la norma que queramos, no hay ningún problema en ese aspecto. Si usamos la norma, por ejemplo, la norma completa, la vamos a encontrar con un factor, ¿no? Ese factor le vamos a poner, para amenizar las cosas, el factor 1. Eh, no tiene nada que ver con la línea, no va a aumentar, no va a mejorar, ni va a empeorar nada. Simplemente que esto viene por default en 1.1. Y bueno, para agilizar las cosas lo hemos puesto en 1, ¿no? Eh, una vez hecho esto, podemos correr flujo óptimo, ¿no?, en la línea, obviamente conectando primero las cargas y ver, ¿no?, cómo están estos circuitos. Algo simple de comparación, podemos ver la carga LOAD 20, que nos dice, ¿no?, 628, 103 en potencias. Entonces, ahora conectamos nuestro external grid, desconectamos la línea y vamos a comprobar, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, se mantienen 628 y 103, ¿no? Los cambios que puede haber pueden llegar a ser mínimos, de factores de coeficientes muy bajos, ¿no? Y no hay ningún problema porque este es un método bien conocido, que obviamente es derivado de la completa, ¿no? La completa es la más, como su nombre lo dice, completa, ¿no? El BDE, el IS, el ANSI son métodos derivados, ¿no?, que viene de... ¿Para qué se utilizan? ¿Para qué? ¿Dónde se pueden aplicar?
es de acuerdo a lo que vayamos a hacer con nuestro circuito, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante en nuestro PDF. Podemos, bueno, hay un poco de teoría, ¿no? Marco teórico de cada norma. Y ahora vamos a ir a la parte más importante, ¿no? La comparación de las normas. La comparación de las normas podemos usarlas de la siguiente manera. Una vez teniendo nuestro external grid o con la línea conectada al sistema, podemos realizar las operaciones, ¿no? En este caso, primero voy a hacerlo con el sistema. Voy a correr flujo y voy a generar un cortocircuito. Por ejemplo, pongámonos en la completa, ¿no? Eh, un circuito trifásico, un cortocircuito trifásico máximo, ¿no? Podemos ir también a los ajustes avanzados y podemos ver, ¿no? Que hay parámetros. Por ejemplo, el método que se utiliza es el método B, ¿no? Este método B, y ya lo va a ver usted en el marco teórico, representa, ¿no? A las impedancias Rx en el momento del cortocircuito, ¿no? Hay otras más como la C1 o la C12. La C1, por ejemplo, habla sobre el cálculo de las mismas componentes, ¿no? R sobre X, pero a un 40% de la frecuencia nominal, ¿no? En el momento del cortocircuito. O sea, por ejemplo, si es 60 Hz, a un 40% serían 24 Hz, ¿no? Y la C12, ¿no? Que también talla las componentes positivas, negativas y cero, ¿no? En el cortocircuito, ¿no? Esos son detalles que se pueden ver más adelante en, el, en, el- en los parámetros. Acá hemos graficado, ¿no? La BDE de 1990, la BDE de 2001, obteniendo también la tabla de datos, ¿no? Esta tabla de datos se puede adquirir fácilmente en este apartado, ¿no? Por ejemplo, este es el primer dato que hemos hecho, entonces podemos observarlo aquí. Si prove quisiéramos hacer otro, realizamos otro cortocircuito, por ejemplo, en la norma IS, y podemos ir a buscar también su tabla, ¿no? ¿Dónde está la anterior? Sigue aquí, ¿no? Está más arriba. Podemos ir comparándolos, podemos ir a compararlos más que todo, ¿no? Ver cómo trabajan, qué funcionan, ¿no? Eh, la norma BDE, ¿no? Es una norma alemana, como sus siglas en inglés lo dicen. La norma ANSI, la norma IEEE son estadounidenses, ¿no? Más utilizadas en este continente. Después vienen los métodos completos, viene un cuadro comparativo que hemos realizado, ¿no? Según cada norma, cada versión de año, ¿no? La del 90, de 2001, la IEC también del 90, de 2001. Estas normas son exactamente iguales, ¿no? Pero las hemos comparado, ¿no? Para ver su similitud, ¿no? Hay parámetros que sí varían un poco, porque desde el 90 hasta el 2001, obviamente ha habido más estudios, más cálculos, más parámetros que se han añadido, y se puede observar un ligero cambio. Tampoco es un cambio muy elemental, ¿no? El método completo también te representa una variación sí totalmente distinta. ¿Por qué? Porque el método completo no requiere desconectar cargas, ¿no? El, realiza el análisis con las cargas conectadas. En cambio, los derivados, como son el ANSI y el IS, sí te piden desconectar cargas, ¿no? Que son métodos más derivados, ¿no? Para, para otras aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué podríamos aplicar el método ANSI? En la planificación. O sea, por ejemplo, voy a añadir una línea nueva, no sé, una planta generadora nueva, y necesito un circuito no equivalente. Entonces, utilizo mi método ANSI, ¿no? Pero si quiero añadir, estudiar, ¿no? Para la operación, para entrada y salida de carga, ¿no? Etcétera, tengo que usar el completo, ¿no? Porque está hablando de cargas. Entonces, por ejemplo, en este dato hemos usado 100 el equivalente Thevenin, ¿no? O sea, conectado al sistema. Y en este lado hemos utilizado con el equivalente Thevenin, desconectado del sistema, ¿no? Los valores son variaciones relativamente pequeñas, ¿no? O sea, a partir del tercer, cuarto componente, ¿no? Decimal. Acá están los factores que hemos utilizado, ¿no? El voltaje en la barra, el factor C, ¿no? Que hemos puesto 1, no lo hemos dejado en 1.1, ¿no? La potencia de cortocircuito subtransitoria, la corriente de cortocircuito subtransitoria,
y demás, ¿no? También la corriente simétrica en el cortocircuito de interrupción simétrica, ¿no? Son totalmente distintos. En el primer ciclo una y en el otro es en RMS, ¿no? También. Bueno, las diferencias entre la norma IEC y la ANSI. Y por último, nuestras conclusiones, ¿no? Se ha logrado analizar los parámetros de cada norma de acuerdo, comparando tanto el equivalente Thevenin como sin el equivalente Thevenin, ¿no? Se concluye que las normas de cortocircuito suelen tomar un factor de 1.1. En este caso, en comparación, se modificó un factor 1. Son factores que se pueden cambiar, ¿no? También se puede aumentar el factor a 1.2, 3, ¿no? De acuerdo a la línea. Se ha llegado a la conclusión de que el procedimiento establece que la IEC se basa en el trabajo de corrientes, mientras que el procedimiento ANSI está basado en el trabajo con impedantes, ¿no? Eso es una de las conclusiones que hemos llegado, ¿no? Eso sería todo por el laboratorio número 3, ingeniero. Muchas gracias.